Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Comenzamos con lo último del caso Metástasis. Desde la mañana en la Corte Nacional transcurre el juicio rápido para condenar a Elibe Angulo, hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero. Jacqueline Rodas cubre la audiencia. Jackie, cuéntanos qué ha ocurrido. Gaby, esta será una audiencia más larga que las dos primeras en las que se sentenció a dos policías debido al personaje al que se está juzgando. Elibe Angulo, alias Estimado o alias Larry, como bien lo dijiste, fue el hombre de confianza y el operador, uno de los operadores principales de la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Él era el encargado de coordinar, por ejemplo, al grupo de abogados que buscaba intervenir en la justicia a beneficio de Norero y de sus familiares, entre ellos Cristian Romero, procesado y actualmente prófugo, o Javier Novillo, alias Novita. Además, él era quien acopiaba los fondos de la red para distribuir en varias operaciones, entre ellas el pago de sobornos a jueces y funcionarios judiciales de las provincias de Guayas, de Santo Domingo, también de Cotopaxi y aquí mismo en la Corte Nacional. Elibe Angulo relató en su testimonio anticipado, por ejemplo, que se pagó $10,000 en efectivo a Wilman Terán cuando era juez de esta corte y luego presidente del Consejo de la Judicatura. Él también procesado en esta causa y enfrentando el juicio político, dijo que se le pagó en efectivo para que demore la notificación de una sentencia para uno de los hermanos de Norero. Y también él, entre las pruebas y la información que entregó a la Fiscalía, confirmó que alias del Ruso, de quien se habla en los chats de Norero, es el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, y que él coordinó con su chofer la entrega de $20,000 para él, que era el operador político y respondía a Norero y también a Javier Jordán. Por toda esta información que ha entregado a la Fiscalía, hoy recibirá probablemente una pena reducida. En inicio, el fiscal subrogante Wilson Toainga habla de 30 meses, pero advirtió al juez que él también es cooperador eficaz, así que esperaremos hasta el cierre de esta sentencia, de esta audiencia, para conocer la condena final. Terán, con votos nada importa. En la Asamblea se espera al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, para el juicio político en su contra. Patricio Díaz está en el Parlamento con más detalles. Todavía no se ha dado la llegada de Wilman Terán. La sesión ha sido suspendida por el presidente de la Asamblea debido a que en inicio el SNAI envió un oficio argumentando que por medidas de seguridad, por el perfil de Wilman Terán, no podía trasladarlo presencialmente y debía tratarse este juicio de manera virtual. Sin embargo, minutos antes, 11:54 de la mañana, la sesión estaba prevista a las 12, volvió a mandar un nuevo oficio en el que anunció que Wilman Terán estaría a la 1:30 de la tarde en Quito. Recordemos que él está detenido en La Roca, en Guayaquil, y tendrá que ser trasladado hasta esa hora. Por eso, el presidente de la Asamblea convocó a que se reanude esta sesión a las 14 horas. Estaremos pendientes de aquello. Pero ¿cómo ha sido el proceso de este juicio contra Wilman Terán, que ya lleva casi 2 meses? Les presentamos a continuación todo lo que ha sido aquello desde la Comisión de Fiscalización y hasta ahora, que está pendiente de una posible censura o no. La censura de Wilman Terán depende del correísmo y hasta ahora ha sido más favorable respaldarlo que a sancionarlo políticamente. Las cosas empezaron en la Comisión de Fiscalización. Terán participó presencialmente de casi todo el proceso, gracias a las gestiones ante el SNAI de la mesa legislativa, presidida por Pamela Aguirre. En las comparecencias recibió un espaldarazo de los legisladores correístas. Propusieron que Terán pueda incluir nuevas pruebas en el juicio y así lo aprobaron. No fue lo único. En medio de la actuación de pruebas, durante las comparecencias y su exposición, Terán pudo hablar de todo, no solo de las acusaciones en su contra. Habló hasta del caso Sobornos, donde está sentenciado el expresidente Rafael Correa,
y acusó de presiones a la fiscal Diana Salazar y al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Y sin reparo, siguió con más acusaciones contra la fiscal, funcionaria a la que el correísmo espera pronto enjuiciar políticamente. Presentó un supuesto chat contra ella, no judicializado, y de un teléfono que no explicó dónde estaba ni de dónde salió. Jorge Peñafiel, el interpelante, cuestionó la permisividad de los comisionados, pero el correísmo defendió la posibilidad de Terán de exponer esos temas. La comisión ha obrado de buena fe. A la hora del informe, la Revolución Ciudadana propuso el archivo del juicio que se aprobó con voto dirimente de la presidenta de la comisión. En el pleno, el correísmo no tuvo respaldo. Oficialismo, Partido Social Cristiano y Construye aprobaron que el juicio siga. Pero para la censura, igual se requiere del correísmo. Hay 89 votos y los 3 que faltan solo pueden venir de esa bancada. Por ahora, sin ellos, la Revolución Ciudadana está a punto de salvar a Terán de una sanción política. Bien, recordemos que ayer ya intervino el interpelante Jorge Peñafiel ante el Pleno, también Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, que también es parte de este juicio político, y vendrán a las 2 de la tarde las premisas que presente Wilman Terán por 3 horas. Volverá luego el interpelante y cerrarán nuevamente Terán y Barreno en este juicio. Vendrá el debate y posteriormente la votación de si se censura o no a estos exfuncionarios. Es lo que tenemos desde aquí. Oportunamente les daremos más detalles de este juicio político. Y Wilman Terán enfrenta procesos por delincuencia organizada en el caso Metástasis y por obstrucción de la justicia que involucra a otros vocales de la Judicatura. Ha sido señalado por sus polémicas declaraciones y su personalidad histriónica. Diego Puente con el reporte. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Así se describía a Wilman Terán en marzo del 2023 tras su posesión como presidente del Consejo de la Judicatura. Durante su gestión, que se extendió hasta diciembre, usaba la institución para promocionarse. Alex Palacios, uno de sus más cercanos colaboradores, confesó que su jefe tenía planes para ser presidente del Ecuador y que cobraba sumas de entre $5,000 y $10,000 por cargos judiciales. El dinero iba a usarlo en campaña. Jueces y abogados lo calificaron como histriónico y polémico. En cada una de sus intervenciones, esos adjetivos tomaban mayor sentido. Honor a quien se merece honor y castigar a todos los deshonestos, cueste lo que cueste. La madrugada del 14 de diciembre fue detenido en medio de operativos por el caso Metástasis. Dijo ser un perseguido político. Sus ternos cambiaron por este conjunto naranja y chalecos antibalas. En marzo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca. En un testimonio anticipado, su ex colaborador, Alex Palacios, dijo que lo conocían como el Diablo y que el narcotraficante Leandro Norero le había entregado dinero. La fiscalía lo señaló como integrante de una estructura criminal ligada al narcotráfico. Terán conserva su personalidad estando en prisión. En un caso asumió su defensa y en otro por obstrucción a la justicia, en el que también están procesados los ex vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Javier Muñoz, provocó incidentes con el juez. Palacios narró que Terán era cercano a Rafael Correa y Jorge Glass. Dijo que en un viaje a Santo Domingo en noviembre del 2023 presenció cuando su ex jefe entregó al juez de Emerson Curipayo la resolución con la medida cautelar que permitió la libertad de Glass. Meses después mantuvo conversaciones con Correa para anular sus sentencias. La fiscal Diana Salazar asegura que existía un plan para tumbarla. Banano, la amenaza del moco. Y hay preocupación en el sector bananero por una plaga que ya afectó 20,000 hectáreas de cultivos de banano y plátano. La enfermedad del moco está en 15 provincias y según el gremio reduce la producción en 400,000 cajas de bananos semanales. Diego Cuenca describe los efectos. El moco se produce por una bacteria que ataca las plantas de banano y plátano. Marchita las hojas poniéndolas amarillas.
De enero a junio de este año, la plaga llegó a 535 brotes en fincas de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y Zamora Chinchipe. En esas localidades ya son 20.000 hectáreas afectadas, según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Pero el presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano del Ecuador asegura que el daño es mayor. Nosotros consideramos que debe haber alrededor de 40.000 hectáreas afectadas ya por el moco y creemos que hay una pérdida ya de 20.000 hectáreas, que es la realidad de lo que está pasando, y creo que deberíamos transparentar esas cifras para que de alguna manera eso nos sirva para enfrentar debidamente. Las inundaciones que ocurrieron en el primer trimestre de este año provocaron la proliferación de la bacteria mediante el agua, el suelo y porque en las fincas no hubo control sanitario de las personas y vehículos que ingresan a los cultivos. La plaga incluso se puede transmitir por los insectos. Según el gremio de productores, por esta enfermedad se pierden 400.000 cajas de banano cada semana. Al momento no afecta porque estamos en una demanda baja internacional de banano, pero obviamente cuando venga la demanda alta se va a sentir la falta de esas cajas y eso va a ser ineludible que de alguna manera afecte el precio de venta de la caja de banano. Televistazo solicitó una entrevista con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, pero esta última institución respondió mediante un documento de 2 páginas, en el que no aclara las medidas para frenar la enfermedad. Solo señala que realizaron 11.600 monitoreos y que capacitan a los productores para que apliquen medidas de bioseguridad en sus fincas, sin especificar cuáles son. Lamentablemente no hay una política de mitigación, de control y de prevención de parte del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales. La presencia del moco también ha generado que los exportadores de banano e incluso algunos productores eviten dar declaraciones sobre el tema, porque pueden afectar el comercio internacional del banano ecuatoriano. El moco del plátano se ha detectado en al menos 6 cantones de Los Ríos, siendo Buena Fe uno de los más afectados. Algunos productores frenaron la bacteria delimitando las zonas contaminadas y aplicando estrictas medidas de bioseguridad. Odette Camacho recorrió cultivos perjudicados. Enormes manchas marrones sobresalen entre los cultivos de banano de la provincia de Los Ríos. Es la destrucción que provoca el moco del plátano. Según Agrocalidad, la bacteria está presente en los cantones Valencia, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Baba y Buena Fe, siendo este el primero en el que se la detectó y el más afectado. En una de las bananeras de esta localidad, en la parroquia Los Ángeles, los funiculares utilizados para mover racimos desde las plantaciones hasta los centros de procesamiento están vacíos, porque 51 de sus 60 hectáreas se contaminaron y las plantas se marchitaron. Hoy solo quedan 9 de 60 trabajadores en el área. Después de que aparece una planta, poder aislarla y cuarentenarla en un 10x10, llevando todas las plantas alrededor, que son una posible difusión de la enfermedad. Luego también hay que resaltar que la identificación temprana ayuda a que la enfermedad no se disemine porque es muy contagiosa por herramientas. A 2 kilómetros en otra finca el panorama es más alentador. En sus 109 hectáreas de banano se han contenido 6 brotes de moco que aparecieron hace 2 meses. Su clave ha sido delimitar en cuadrante las zonas contaminadas y aplicar herbicida. Además, capacitan a los trabajadores sobre normas de bioseguridad. Ellos tienen un espacio para limpiar constantemente su calzado y usan amonio cuaternario para desinfectar palas, ganchos, machetes y todo vehículo que ingresa. Ellos logran llegar rápido, identificar una planta y así pues ellos tratan de evitar de tocarla, ¿no? La encerramos como se ve aquí, ¿no? La encerramos y así ellos no se meten a esa zona que está en peligro prácticamente. En la provincia de Los Ríos hay 60.000 hectáreas destinadas a la producción de banano. Sin embargo, la cantidad afectada aún no ha sido determinada. Por lo tanto, es importante que los pequeños, medianos y grandes productores se capaciten en cómo contener esta enfermedad. Al momento, 20 técnicos de Agrocalidad inspeccionan los cultivos con 18 drones y ofrecen capacitaciones a los productores para aprender a contener la bacteria. Hasta ahora han recorrido 30.000 hectáreas.
En el segundo día de la convención republicana en Estados Unidos, tuvo como centro la seguridad y la migración. Donald Trump impulsa un estricto control fronterizo contra la migración ilegal y un plan de deportaciones masivas, y tiene el apoyo en su partido, incluso de ex contrincantes a la presidencia. La convención del Partido Republicano recibió anoche una serie de oradores, entre los que estuvieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador Marco Rubio. Todos ellos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos durante el proceso de primarias, cuando estuvieron enfrentados a Donald Trump. Ahora le ofrecen su apoyo, lo respaldan en políticas de agenda internacional y seguridad, incluida la lucha contra la inmigración ilegal. Cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, nuestras fronteras estaban seguras, dijo Marco Rubio. Es hora de volver a poner a nuestro país y a nuestra gente en primer lugar, añadió. Vivek Ramaswamy, también descendiente de inmigrantes, apoya los procesos legales de migración. Decía que si se quiere sellar la frontera, hay que votar por Trump. Tu primer acto al ingresar a este país no puede ser violar la ley. Por eso cerraremos la frontera sur desde el primer día, dijo en la convención. Lo que perfila a la lucha contra la inmigración ilegal como una de las políticas centrales de la administración de Donald Trump en caso de ganar las elecciones de noviembre. Hace apenas un mes, Trump, crítico de la política migratoria de Joe Biden, habló incluso de deportaciones masivas en casos que él asocia a la inseguridad en los Estados Unidos. Cuando dejas entrar a gente que sale de prisión por asesinato, no va a terminar bien. Vamos a tener muchos problemas y los vamos a sacar. Vamos a tener las deportaciones más grandes. No tenemos opción, señaló. Un tema que puede volver a ser protagonista durante el discurso del jueves en la noche que dará Donald Trump cuando acepte formalmente la nominación de la candidatura presidencial. ¿En qué consiste el proyecto de seguridad en vías que retomó la Federación de Transporte Pesado y que discute con el gobierno? Se lo contamos al volver. La Federación de Transporte Pesado retomó un proyecto que asciende a $60 millones por más seguridad en las vías. Su implementación nuevamente está en discusión con el gobierno de Daniel Noboa. Paul Romero con el informe. Construir zonas seguras de descanso en las vías más peligrosas del país. Esta es una de las 4 propuestas que los transportistas hacen para enfrentar la inseguridad. El proyecto fue anunciado en octubre de 2022 en Carondelet, cuando se incrementaron los asaltos, robos, secuestros y extorsiones en las carreteras de mayor circulación. Los dirigentes de los transportistas y los ministros del gobierno de Guillermo Lasso detallaron el acuerdo, el tiempo de ejecución, el monto de financiamiento y el número de zonas de seguridad. De hasta $60 millones, con el cual estamos empezando los estudios para la construcción a partir del año que viene, de por lo menos 10 playas de parqueo en la red vial estatal. Estas son playas para el transporte pesado, de manera que en cada una de ellas también exista la presencia de efectivos de la Policía Nacional. 2 años después, el mismo plan está sobre la mesa del Ejecutivo. Las 10 playas de descanso y parqueo fueron diseñadas en puntos estratégicos de la red vial que conecta la sierra con los puertos de Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Santa Elena y Puerto Bolívar. En la costa, las playas de estacionamiento en Santo Domingo de los Áchilas, Quevedo, El Triunfo, Naranjal, Quinindé y Santa Rosa. En la sierra, en El Cajas, Colta, Azogues, Saraguro. Las estaciones fueron diseñadas entre 200 y 500 metros, con servicios básicos, restaurantes, internet, unidades de policía con patrulleros y ambulancias. Nada se realizó y la crisis política de 2023 puso en la nevera la ejecución del plan. Estas playas de estacionamiento técnicamente están recomendables y están en otros países, se tornan obligatorias las playas de estacionamiento. Pero en nuestro país, en las condiciones en las que estamos, desde el gobierno de Lasso, que acogió el planteamiento, le digo que nos presentaron un proyecto, pero hasta ahí quedó. La Federación de Transporte Pesado del Ecuador retomó el proyecto y exige al gobierno su ejecución. Los transportistas proponen que los 60 millones que cuesta la construcción de las zonas de descanso salgan del sistema de pago de accidentes de tránsito que los propietarios de vehículos pagan anualmente en cada matrícula.
Las condiciones y los recursos de esta propuesta siguen en las mesas de diálogo. Mañana en Televistazo las propuestas de los transportistas para el financiamiento a los gremios por parte de Ban Ecuador y la CFN. Mario Godoy asumió su primer día en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Fue presentado en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, donde surgieron cuestionamientos al origen de su designación. Fabiola Santana con el informe. La visita de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia generó los primeros roces. A las 9 de la mañana llegó al organismo para una visita protocolar, pero cuando se retiró, el juez Iván Saquicela cuestionó al presidente encargado de la Corte, José Swing, por no haberles anticipado de su visita y recibirlo en pleno sin antes pronunciarse por su cuestionada designación. Hay una nota en un diario del país que dice cómo y fue que supuestamente a usted se le habría impuesto. Yo no puedo dar por sentado ese hecho, pero cuando menos ante el país no se puede callar. Usted informa de todo menos o lo más importante, ni siquiera consultados para recibir al señor presidente nuevo. Swing buscó calmar las aguas y asumió su responsabilidad por haberlo incluido en la terna de la que salió Godoy, aunque deslindó responsabilidad en la designación. No es mi responsabilidad la designación, como tampoco fue su responsabilidad de enviar 1, 2, 3 ternas y a la cuarta la designación. ¿De quién fue la responsabilidad? Del Consejo de Participación. No quiero incurrir en polémicas, pero no estoy desconociendo mi responsabilidad. El juez Milton Velázquez dijo que lo que más le preocupa fue cómo actuó el organismo nominador. Porque por más credenciales que tenga una persona, el método de selección ha tenido un inconveniente. Antes del debate, el nuevo titular de la Judicatura habló sobre sus objetivos para levantar la imagen de la función judicial. Desde el Consejo de la Judicatura ocuparemos nuestro espacio garantizando total independencia en la toma de decisiones jurisdiccionales, tengan la plena seguridad que haré todo lo posible para que la administración de justicia en el país sea transparente y libre de cualquier injerencia. Los magistrados dicen que Godoy deberá demostrar su neutralidad y que no hay intereses políticos de por medio durante el proceso de selección y designación de nuevos jueces. Antes de visitar la Corte, Godoy se reunió con el presidente de la Judicatura saliente, Álvaro Román, y los vocales del Consejo. La fragilidad del sistema de generación eléctrica del país se muestra en Termo Esmeraldas, una de las plantas más antiguas del país, pero que los técnicos se esmeran en mantenerla en óptimas condiciones. Francisco Garcés recorrió esa planta, nos muestra su estado. Esta es la termoeléctrica más grande del país y entrega 218 megavatios y la administra la Unidad de Negocios Termoesmeraldas de SELEC. Produce con 2 tecnologías. La más antigua es un generador accionado por una turbina a vapor. Otra planta que tiene 10 años y una tercera que apenas genera 10 megavatios. La parte más antigua funciona desde 1982. Un enorme caldero alimenta una turbina con vapor a alta presión y mueve el eje del generador. Para su tiempo era la última tecnología. El primero de los generadores que fue instalado en esta termoeléctrica está por cumplir 43 años de funcionamiento continuo. Entrega 125 megavatios. Fue fabricado en Italia. Esta infraestructura es el corazón de la termoeléctrica y ya cumplió su vida útil. En el 2022 sufrió un daño mayor y en noviembre pasado fue recuperado con una inversión de 3,8 millones de dólares. Mantener en funcionamiento los equipos requiere mantenimientos permanentes y reemplazo de partes. Torre de enfriamiento, o sea, fue cambiada totalmente. Tenemos una nueva torre de enfriamiento. El caldero se le hizo una reparación aproximadamente de un 80% de toda la tubería con la que trabaja el caldero. La turbina ha recibido sus mantenimientos programados en función de las horas de operación que estaban previstas. Entonces se han hecho trabajos de overhaul. ¿Qué quiere decir trabajo de overhaul? Que hemos recuperado su capacidad original. Alargar la vida de esta central es el objetivo, aunque técnicamente solo le quedan 7 años más de funcionamiento. Se hizo un estudio de vida residual en el 2011 para el caldero, para el generador, para la turbina. Ya. Y ese estudio de vida residual reflejó que teníamos para unos 20 años más de operación. Termoesmeraldas está contratando un estudio para saber si esa central puede durar más de lo previsto.
La segunda planta, que forma parte del complejo, tiene 12 motores que producen 96 megavatios. Costó $117 millones, pero a 4 años de ser inaugurada sufrió un incendio que dañó 3 de los motores y reemplazarlos costó 12 millones. Termoesmeraldas es una muestra de cómo funciona el sistema de generación eléctrica del país, con tecnología de más de 40 años, con poca vida por delante y motores que deben parar una vez al año para garantizar su funcionamiento seguro. Una oficina municipal clandestina fue el mayor hallazgo del mega operativo en Durán. Más resultados luego del corte. Con cientos de policías y militares, la fuerza pública intervino en las zonas tomadas por mafias en Durán, Guayas. El presidente Noboa denunció una oficina ilegal paralela al municipio donde se traficaba tierras. Melín Ochoa con la información. Desde las 4 de la madrugada, 16 zonas de Durán, la ciudad más peligrosa del Ecuador, amanecieron rodeadas de 1.200 uniformados entre policías y militares. Según el bloque de seguridad del gobierno, la intervención es en contra del tráfico de tierras, dominado por 2 organizaciones criminales que además se dedican al narcotráfico y otros delitos. 80 casas fueron allanadas y 7 personas detenidas, pero la policía aún no confirma cuál es la participación de cada una. Las viviendas estaban vacías. Según las investigaciones, eran usadas para mantener en cautiverio a los secuestrados en otros cantones del Guayas, Los Ríos y El Oro. Uno de los allanamientos fue en el sector La Delia. 5 tanquetas militares eran parte del despliegue y a este sector llegó también el presidente Daniel Noboa y sus ministros para describir el principal hallazgo. Una casa donde encontraron decenas de documentos, por ejemplo, certificados municipales, aunque no está claro si eran auténticos o falsos. Se ha desarticulado una especie de oficina paralela del municipio. Allí aparentemente se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Los habitantes no quieren hablar frente a la cámara, pero reconocen que ahí pagaban para tramitar documentos. Ellos me dieron teórico derecho a posesión de todo. ¿Y cuánto pagaba por cada documento, por cada casa? No puedo decirle eso, amiga, porque eso es algo privado. Usted sabe que estamos en esta zona que no se puede decir más nada. El alcalde de Durán dijo que pondrán una denuncia y no descarta que haya funcionarios públicos infiltrados que proporcionen información a las mafias. Para poder lograr identificar, primero, si hay funcionarios. Segundo, qué tipo de documentación se encontró. Porque obviamente también a nosotros nos preocupa que este tipo de hechos se den, como dice, una oficina paralela en un sector que no es ni corresponde al municipio como tal. Hasta el cierre de este reportaje, el operativo continuaba en este cantón, que según el gobierno es una sede del narcotráfico. 3 personas detenidas y una fallecida dejó una balacera en la avenida Simón Bolívar en el norte de Quito. Los apresados son acusados de secuestro, extorsión, robo de vehículos y asalto a gasolineras. Para los atracos usaban chalecos antibalas, cascos, uniformes similares a los de la policía. Uno de los aprendidos es un menor de edad. Según las autoridades, la banda habría cometido 6 asaltos en una semana y estaría conformada por familiares y amigos. Una sorpresiva tormenta afectó parte del estado de Nueva York. La localidad con más daños fue la ciudad de Roma, cerca de la frontera con Canadá. Se ha declarado estado de emergencia en Roma, estado de Nueva York, ante el paso de un tornado que causó daños en casas, iglesias y en otras estructuras. En el centro de la ciudad dejó ventanas rotas en negocios, techos dañados. Incluso derribó el campanario de una iglesia. Las paredes de varios edificios emblemáticos y monumentos fueron derribadas. Afortunadamente no hay muertos ni heridos. Otras ciudades cercanas se vieron afectadas por tormentas eléctricas, lluvias y vientos, y unos 25.500 usuarios permanecen sin luz. Expertos aseguran que este mal tiempo es remanente de la tormenta Beryl, que antes fue un poderoso huracán en el Caribe.
Grecia cierra temporalmente monumentos y sitios turísticos debido a una ola de calor. La Acrópolis en Atenas, donde está el famoso Partenón, está bloqueada para visitantes entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pues son las horas de mayor actividad, pero también las de más altas temperaturas que bordean los 45 grados centígrados. El sur de Europa está afectado por este fenómeno y se espera que el calor aumente más en agosto. El rey Carlos III de Inglaterra pronunció su discurso en la apertura del nuevo Parlamento con 35 leyes que aspira a aprobar el primer ministro Keir Starmer. El rey leyó los planes de gobierno desde la construcción de 1.5 millones de viviendas hasta el programa de renacionalización de los ferrocarriles. Recalcó que la estabilidad será una piedra angular del gobierno y que la prioridad es el crecimiento económico del país. Este es el segundo discurso del rey desde su ascenso al trono. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron un barco petrolero en el Mar Rojo. La organización insurgente bombardeó al buque de bandera de Liberia con un dron acuático, lo que provocó un derrame de petróleo en una longitud de 220 kilómetros cerca de la costa yemení. Desde noviembre, las fuerzas hutíes han lanzado más de 100 ataques con drones y misiles contra embarcaciones vinculadas con Israel, Estados Unidos o Reino Unido como parte de su apoyo al grupo armado Hamás. El Movimiento Amigo presentó a su precandidato para la presidencia de la República. Se trata de Felipe Tillería, un guayaquileño de 42 años, radicado desde el 2003 en Londres. Tillería alcanzó hace 2 años, por voluntad popular, el cargo de concejal en la capital inglesa. Luis Felipe Tillería es un ecuatoriano que viajó a Inglaterra hace 21 años a hacer una maestría y se quedó por esos lados trabajando, primero en labores de limpieza, luego en un banco en el que llegó a ocupar puestos gerenciales. Desde hace 12 años tiene una empresa inmobiliaria. En el 2022 se convirtió en el primer latinoamericano en lograr una concejalía en la ciudad y hoy aspira a correr por la presidencia de la República en Ecuador. Con el auspicio del Movimiento Amigo Lista 16, Tillería se presentó en sociedad y expuso algunos de los planes que tiene para el país. Decía que se debe implementar un sistema de democracia directa digital para que la ciudadanía pueda ser consultada tantas veces sea necesaria. Democracia directa digital, con una consulta avalada por el CNE, pero que no gaste 70 millones de dólares. Y que de esa forma se le devuelve la democracia a la gente. Tiene en su cabeza una reforma política profunda, una nueva constitución, pero sostiene que primero es la seguridad. Cree que solo habrá cambios en la justicia cuando las decisiones no dependan de una sola persona. Propone entonces un sistema de jurados. En lo económico sostiene que el país debería convertirse en un centro financiero, logístico y tecnológico. ¿Cuántas posibilidades tendríamos aquí de endeudarnos a 30 años plazo como en Europa? Al 3-4% de interés. Como en Europa, como en Estados Unidos. Allí están las oportunidades. No hay candidato a la presidencia sin eslogan, y él ya tiene el suyo. Con Tillería se acaba la pillería. Ideológicamente se ubica a la derecha, pero con conciencia social. Y aunque reconoce que será difícil alcanzar el objetivo político que se ha propuesto, dice que más difícil la tuvo como migrante. En la Copa Mitad del Mundo que se desarrolla en Quito participan 700 muestras de cervezas. ¿Por qué existe una amplia variedad en esta bebida? Valeria Navarro responde esta inquietud. Cervezas de yuca, taxo con sal, ají rocoto y de ostra son algunas fórmulas experimentales que participan en la Copa Cervecera Mitad del Mundo en Quito. Las 700 muestras de cervezas que están en la competencia provienen de 18 países y están divididas en categorías. Pachamama, que son elaboradas con productos de cada región, hidromieles, que son las dulces, cervezas sin alcohol y las tradicionales rubia, roja y negra. El color de la cerveza depende del tipo de malta que se utilice. Las más claras producen cervezas rubias, mientras más dorada, más sabor a pan tendrá. En esta categoría están los estilos Pils, Pale Ale, Múnich, Viena o Bohemia.
Las maltas caramelizadas son utilizadas para los sabores dulces, elaborados con frutos secos y cerezas. Tienen mejor calidad de espuma porque sus azúcares son poco fermentables. Las maltas tostadas producen cervezas color marrón claro hasta negras. Generan sensación seca en la boca. Sus sabores tradicionales son café, ahumado y aportan amargor. Las maltas son el ingrediente principal de la cerveza artesanal, pero pueden ser reemplazadas por avenas, yucas, cereales, trigo o arroz. Se añade agua, levadura y lúpulo, ingrediente que intensifica los olores y sabores. Estas cervezas están basadas en 137 estilos reconocidos internacionalmente. Cada una tiene de 3 a 4 subcategorías y una ficha técnica. Esta guía sirve a los 67 catadores de cervezas para hacer su calificación. Por ejemplo, se puede hacer una cerveza roja irlandesa con guayusa y va a ser, si compito yo con eso, tenemos que ponerle en la categoría de cervezas especiales. Para identificar el sabor y el aroma, existe una ruleta en donde están digitalizados en categorías los gustos que existen. Por ejemplo, dulce, salado o ácido.